8 de la mañana, 56 minutos. Iniciamos la primera entrevista de esta jornada porque el Frente Amplio presentó un proyecto de ley de seguridad digital que busca resarcir económicamente a víctimas de estafa, pero también propone responsabilidades para usuarios y para las instituciones financieras. De esto vamos a hablar con la diputada Dayana Pérez. Dayana, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días para las dos. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de este proyecto de ley cuando, cada vez son más frecuentes, ¿no?, los delitos digitales? Bueno, es justamente eso, ¿no? Todos sabemos y conocemos de casos de delitos digitales o de estafas y eso es lo que no nos hicieron llegar, como que era muy común y mucha gente que se ha visto afectada por esta como nueva modalidad, digamos, que se impuso después de la pandemia. Fue como más frecuente el hecho de los delitos a través de las nuevas tecnologías. Y en función de eso y en función de que hay algunas situaciones que no están amparadas en el Código Penal, porque la mayoría en realidad logran como ubicarse dentro de lo que tiene el Código Penal, pero hay algunas situaciones que no están amparadas hoy en día. ¿Cómo cuáles? Porque estafa, por ejemplo... Bueno, estafa, en realidad, por ejemplo, planteamos un agravante que es cualquier delito que se dé mediante una tecnología de la comunicación y la información. O sea, cualquier cosa que pase mediante ese medio ya es un agravante. Después está la estafa digital, que es verdad que la estafa ya está en el Código Penal, pero lo que pasa es que con esta modalidad la estafa es masiva. Una cosa es un robo puerta por puerta o el famoso cuento del tío, otra cosa es que yo mando una cadena de mails o de WhatsApp a 1000 usuarios y pinchen 100. Entonces hay una masificación que no se daba con los delitos tradicionales, digamos, que ahora se habilita. Y después lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de base de datos, digamos, que también es otra cosa que se ha dado últimamente, esto de entrar a base de datos para robar las bases de datos o para dejarlas sin funcionamiento. Eso antes se daba muy esporádicamente, hoy se da de forma común. Entonces buscamos como que eso tenga también delitos específicos para que se pueda sancionar o prevenir también en ese sentido. Pérez, ahí es un proyecto de ley de 22 artículos, si no me equivoco, con responsabilidades, con obligaciones para las entidades financieras y demás. ¿Cómo se delimita en ese sentido las obligaciones que tiene cada uno, ¿no? El usuario, las responsabilidades que también tiene al momento de preservar sus datos, porque muchas de las situaciones que damos cuenta habitualmente son a través de engaños y que uno... en definitiva cae en el nuevo cuento del tío, que es a través del phishing. Claro. ¿Cómo se delimita esa situación para las entidades financieras? ¿Qué se les va a exigir y qué pasa con los usuarios? Bien, ahí lo que nosotros proponemos es que si la entidad financiera no cumple con las normativas que le impone el organismo que los controla, que es el Banco Central en este caso, tenga la responsabilidad, digamos, ¿no? Nosotros lo que apelamos es no podemos determinar en la ley ni decirle al Banco Central qué tiene que definir, pero sí es quien debería establecer las normativas que deberían cumplir mínimamente para evitar ese tipo de situaciones del phishing o de donde porque en realidad la estafa es eso, es el engaño que se le hace a la persona. ¿Cómo sería eso? Bueno, ahí lo definirán ellos en función de lo que ¿Pero qué ideas digo para tener un poco de noción? Bueno, ¿no? por ejemplo, en realidad lo que nosotros proponemos es como para evitar que eso pase, y es un ejemplo de aviso previo, o lo que sería como una doble verificación, que el banco le exija a las entidades, el Banco Central le exija a las entidades que brinden este servicio. Como por ejemplo, cuando uno hace una transferencia que tenga que avisar. Hay bancos que lo tienen. Hay entidades que ya lo tienen. Nosotros pedimos que esto lo exija el banco a todas las entidades, porque en realidad ya no hay solamente bancos, también hay como mayor ahora campo, ¿no? Están otro tipo de financieras, como hay muchos, que el Banco Central, que regula todas ellas, le pida una doble verificación o un aviso previo. En lo caso de lo que son transferencias, que nosotros estimamos un salario mínimo nacional como un monto bastante normal, cerca de 20.000 pesos, que ahí te avise. Eso me llamó la atención, porque también se dan, hemos hablado con especialistas, que se dan estafas por pequeños montos, pero claro, si todos los días sacan 100 pesos... Pero acumulativo, exacto. Exacto. Ese delito no está contemplado en este Sí, está contemplado porque acá dice que puede ser en una transacción o en varias. Entonces, pero si es menos de un salario mínimo, no tenés la si llega a pasar no, claro, si queda fuera un salario mínimo en una o en varias, porque puede ser varias operaciones, que pasa con la tarjeta de crédito, por ejemplo, mucho que hacen muchas compras, cuando se alcance ahí sí estaría el banco, la institución financiera, obligado a darte el aviso. Eso para las transferencias, que en realidad se define esto para transferencias mucho más grandes. O hay seguros que en realidad cubren también, que uno compra o contrata, que cubren para transferencias mayores. Entonces nosotros esto lo imponemos a priori, en este caso, obligatorio.
¿no? Pero con la opción de que el usuario o la usuaria pueda deslindarse, porque tenemos los ejemplos de los pagos de salarios, ¿no? Que se cargan muchos datos. Entonces, si por cada transacción hay que estar pidiendo un código, bueno, en ese caso, si quien entiende que no lo precisa, puede pedir a la institución financiera que le dé de baja. Y en el caso de lo que es compra electrónica o pago electrónico, sería como por voluntad del usuario o de la usuaria, digamos. Allí se pediría esa verificación. ¿Y cómo sería, digo, para Sí. meternos un poquito más en ese aspecto, creo que se generan dudas, ¿no? Respecto a cuando se llega al salario mínimo. ¿En un periodo de cuánto tiempo? ¿Un mes? No, establecemos, hay 3 días o 5 días de corridos, que es más o menos lo que se maneja para como... O sea, si a mí en un mes me robaron un salario mínimo nacional, no puedo reclamar. Bueno, ahí no dentro de esta ley, digamos, habría que ver si entra. O sea, si se dio muy esporádicamente en el mes, no. Si el plazo se da dentro de 3 o 5 días de corrido, 3 días hábiles o 5 días corridos, Claro, porque te se roban puede... 20.000 pesos en un mes, es como... Es un montón, sí, sí. Por lo general, o sea, lo cierto es que tampoco hay muchos datos de cuál modalidad de estafa es más común, qué cantidad de estafa o qué institución financiera es la más vulnerable. Nosotros hicimos un pedido informe al Banco Central en función de estos datos. Entonces tratamos de hacer una ley bastante realista y para poder como que tener en cuenta estas realidades. Se puede obviamente que modificar y capaz que en función de los datos puede tener modificaciones, porque si viene el Banco Central y plantea que la estafa digital es el 90% de los robos que tiene, bueno, hay que hacer otra cosa. Si te plantea que se da en un periodo de 30 a 60 días, habrá que adecuarlo a eso. Lo cierto es que hoy no hay datos materiales, digamos, que podamos manejar, bueno, de cuál tiene mayor vulnerabilidad o cuántos son los montos, ¿no? Si bien todos conocemos casos, no está como establecido. ¿No hay denuncias para poder contabilizar? Sí, hay denuncias, pero no las tiene contabilizadas. O sea, uno cuando consulta, nosotros consultamos al Banco Central cuando estuvo en comisión y tienen algunas denuncias, pero no tienen como definido, al menos de forma pública, las denuncias específicas de estos. Y después, lo que pasa mucho es que la gente hace la denuncia de delitos informáticos, pero a veces no avanza, porque... sobre todo porque dicen que no hay responsabilidad de las instituciones financieras, que porque uno cliqueó en un lugar que no era o brindó sus datos. Entonces hay como una desmotivación para seguir haciendo las denuncias. Uno va, delitos informáticos denuncian, le empiezan a pedir un montón de cosas y como que la gente, bueno, deja de hacerlo. Por ejemplo, te roban la tarjeta de crédito, van y hacen muchas compras y hoy lo que te plantean es que vos tenés que ir a buscar los vouchers para poder comprobar que no fuiste vos. Entonces, ese tipo de cosas, cuando en la situación que te roban o la cuenta o la tarjeta, que tenés que estar denunciando, que te sacan todo lo que tenés, encima además estar pensando, bueno, yo tenés que ir a buscar a todos los comercios, cómo pasó. O sea, no hay como un entorno favorable a potenciar las denuncias. Entonces, tampoco están como controladas, así como en una categoría única. ¿Qué responsabilidades, en esto de definir responsabilidades de las entidades financieras, qué responsabilidad le cabe a los usuarios que justamente muchas veces ponen la contraseña en lugares indebidos, justamente fruto del engaño, ¿no? Bueno, ahí en realidad la responsabilidad del usuario es el desconocimiento, ¿no? O el no... la no veracidad, digamos, del lugar al que cliquea. Nosotros acá planteamos que tiene que haber una campaña importante educativa, porque es verdad que hay ciertas generaciones que manejan las redes y el hecho de las compras virtuales y eso con mucho más facilidad, pero hay otra parte de la sociedad que no está tan acostumbrada, que esta forma vino para quedarse y le está costando adherirse y no tenía conocimiento. Entonces buscamos que haya como, bueno, una accesibilidad y una capacitación importante. Y nada, y la responsabilidad del usuario es esto, bueno, saber no brindar los datos, lo que dice todo el mundo, no brindar los datos a fuentes que no sean confiables, ni páginas que no sean... Además, claro, si te pasan un mail que tiene el mismo logo y todo eso, sí, el no saber difícil. es difícil. Sí, ¿Cómo sí. haces, no? No, más Sí, que bueno, eso, ahí en realidad... personas que fueron estafadas por el broker, le robaron todos sus ahorros de toda una vida y encima le han solicitado préstamos, aparte de todo, con tasas altísimas que tienen que seguir pagando. También se encontraron con situaciones que decía, a mí me tratan de un viejo vagá y que no... Me dice, pero en realidad, claro, se le habían metido no sé qué en la computadora, un virus, entonces todo era duplicado. Todo era duplicado, sí. Si a vos te aparece una página, por ejemplo, tu institución financiera, y es todo igual y tenés que... no es que vos le pasaste los datos a alguien, es que... Sí, nosotros ahí apelamos mucho a los controles de seguridad de las instituciones financieras, que son las que te brindan el servicio. Digo, ¿no? O sea, que excede un poco a las edades también, porque sí. hay mucha gente que con toda esta situación está mucho más precavida y maneja todo con más cautela y sin embargo le ha pasado. No, y la seguridad de las instituciones, que para la institución es el usuario el que está haciendo esos movimientos. Exactamente. Entonces no hay un control de seguridad errado.
es un profesional de la estafa que está haciéndose pasar por ese usuario. Sí, igual las instituciones financieras pueden determinar si los movimientos son o no comunes, por ejemplo. Eso también es como se logran identificar estos casos. Las instituciones ven que no hay movimientos que no son comunes y ahí logran decidir que sí, que es una estafa. O sea, ahí lo fundamental es verdad que el engaño existe, ¿no? Bueno, que por eso nosotros tipificamos como la estafa digital, como una forma, por esto que es como un engaño más masivo y menos capaz que identificable, pero lo fundamental está en las instituciones financieras, que son las que te brindan el servicio y la base de datos, y son los que, los mecanismos de que si ven que alguien entra por un link o por un enlace que no es el original, que o logre bloquearlo o logre inmovilizar, por ejemplo, que nosotros planteamos un movimiento. O sea, bueno, ahí habrá que definir mecanismos que existen muchos, porque hay muchas instituciones financieras que tienen mecanismos de varias verificaciones, que incluso si son links que no son directos a la institución, los bloquea. O sea, hay mecanismos, existen herramientas, no es que no existan, solo que bueno, que no todas las aplican por igual ni para todos. ¿Pero qué apoyo está teniendo esta iniciativa? Bueno, en principio es un proyecto de ley que lo presenta el Frente Amplio en una comisión integrada en diputados, la Comisión Integrada de Ciencia, Innovación y Tecnología y Constitución y Códigos. Y bueno, y ahora el 3 de mayo nosotros lo presentamos, la última comisión que hubo en abril, y el 3 de mayo se votaría en comisión, se pondría a discutir. En principio tiene el apoyo del Frente Amplio. Sabemos que hay otro proyecto presentado que es más punitivista y que tiene que ver solamente con lo que son delitos y aumentar penas, pero por ahora tiene el apoyo del Frente. Veremos si se puede negociar algo. ¿Se podrían fusionar los dos proyectos? Sí, en realidad este ya toma parte del otro proyecto, tiene la parte del que se presentó, que son los delitos. Nosotros entendemos que no todo tendría que tipificarse como delito, por eso definimos 4 delitos, que son los que mencioné, y después es como más integral, no tiene otras cosas que no trae el otro proyecto. Tiene las responsabilidades de las entidades financieras, que tienen responsabilidades administrativas, civiles y penales, que eso es algo nuevo. La parte reparatoria, ¿no? Esto de devolverle a la gente cuando es estafada de una forma que sea más simple, eso tampoco lo tiene. ¿Quién le devuelve en esos casos? Bueno, ahí nosotros definimos 3 mecanismos, ¿no? Uno es el Banco Central, que es quien multa a las entidades financieras cuando tienen incumplimientos de la normativa de seguridad. Esa multa que le hace el Banco Central a la entidad financiera, que la traslade a la víctima. Después, lo que tiene que ver con base de datos o información, AGESIC es quien controla eso. Bueno, también hoy en día existen multas que establece la AGESIC. Esa mitad de esa multa vaya destinada a la víctima. Y después el tercer caso es, bueno, cuando se denuncia penalmente a una persona que te estafa, tiene una pena y además de la pena se le pide 12 salarios de lo que tenga o 12 sueldos, digamos, o 12 salarios mínimos para la víctima también, ¿no? Es como facilitar en una misma denuncia la pena y además la multa, que si no tenés que hacerlo por un juicio civil, que a veces lleva mucho tiempo y la gente no lo hace. Acá lo hacemos como ya, bueno, cuando está la pena dada, se cobra también esta multa. ¿El proyecto prevé algo con respecto a los seguros? Tú lo mencionabas mientras hablábamos. Porque a mí, por ejemplo, como usuaria me resultan raro, ¿no? Me llama del banco a ofrecerme un seguro y entonces ya están asumiendo que no es seguro operar con ese banco, ¿no? Es como que la policía te venda un seguro aparte por si te roban, pero me tenés que cuidar, ¿no? Claro, exacto. ¿Se prevé algo en ese sentido? Sí, nosotros acá obligamos que brinden un seguro que no sea a costo del usuario. O sea, que hoy en día las entidades financieras tienen solamente un seguro en caso de que en quiebra, que es muy ínfimo, pero no hay un seguro ni de las instituciones ni de los usuarios en caso de esta nueva modalidad de estafa que se está dando más masiva. Y nosotros pedimos que las entidades financieras tengan un seguro específico para poder cubrir esas estafas y además les puedan brindar a los usuarios y usuarias un seguro que no sea... En realidad, lo ideal sería evitar el seguro, pero bueno, que esté en el marco de la regularidad y Pero sería un seguro... de la fidelidad. ¿Quién lo provee? El banco, la entidad financiera, digamos. ¿Al usuario? Sí, en realidad debería tener primero la entidad financiera un seguro propio para poder respaldar cualquier estafa. Ante el Banco Central. Ante el Banco Central, porque hoy solamente se le exige ante quiebra y es un mínimo es un monto muy grande. Y al mismo tiempo, la institución puede al usuario que tendría que pagar. Bueno, ahí no lo definimos. En realidad la idea es evitar que tengan que brindar un seguro, porque es lo que dice ella. Si uno te brindan un seguro es porque el sistema no es fiable. Entonces la idea es evitar como que tener que... No entiendo. No entiendo esa parte con el usuario. Claro, en realidad... ¿Cómo tendrías un seguro que no tiene costo? Que te lo brindará la entidad financiera, digamos. Que esté obligada a brindarte un seguro. Si la entidad financiera ve que, por ejemplo, tiene lugares o flancos débiles que no puede cubrir, bueno, verse obligada a brindarte un seguro. Eso está difícil de comprobar, ¿no? Y bueno, eso es difícil de comprobar, pero en realidad es lo que apelamos con esta ley, ¿no? Que haya como una responsabilidad real de las entidades financieras, que son
porque hoy el día el medio existe y no podemos retroceder en esto, entonces bueno, son las que te brindan las plataformas para todo esto. O sea, nosotros apelamos mucho más que a penar o a cobrar multas, que sea como un tema de prevención. Si yo, una entidad financiera, porque empieza a tener 100 denuncias, tiene que pagar muchas más multas, obviamente que va a ser una inversión mayor en su tema de seguridad y de fidelidad en el servicio que brinda. Entonces ahí el usuario no tiene que contratar un seguro porque está garantizado en lo que te brinda el servicio. O sea, es como más esto de, bueno, pedir que, ya que te brindan un montón de servicios, ¿no? Bueno, poder pagar con código de barra, el tema del contacto sin PIN. Bueno, hay un montón de facilidades y servicios nuevos. También en eso está la responsabilidad de la entidad financiera de que me dé la garantía de que yo pueda usar ese medio de forma segura. ¿Qué tan atrasados estamos respecto al resto de los países de la región, del continente, en estas modalidades? Bueno, en realidad estamos bastante al día porque lo que yo decía hoy anteriormente, el Código Penal logra como tipificar todos los delitos, logra adecuarse. Lo que sí es verdad que no teníamos algunas definiciones concretas que sí tienen otros países, ¿no? Por ejemplo, Chile tiene una ley propia en ciberseguridad. Argentina y Brasil han adecuado su normativa con 2 delitos para poder tipificar estas nuevas estafas. A nivel mundial hay algunos organismos como la Unión Europea que tienen convenios específicos que tienen que ver con la colaboración entre los estados, que tienen que ver con pasar información, con un control mayor también de las estafas y una comunicación. Bueno, Uruguay en realidad, o sea, se pondría ahora a cola del resto de los países. Hasta ahora no tendría una normativa específica en seguridad digital, pero bueno, estaría poniéndose ahí al día. Muchas gracias, diputada. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con Dayana Pérez, diputada del Frente Amplio, a propósito de este proyecto de seguridad digital. 9 de la mañana, 13.